En este primer capítulo vamos a hablar sobre cómo se crean las enfermedades y por qué nos enfermamos. Y me gustaría hacerlo de una manera que sea sencilla y que sea accesible para todos. Sobre todo porque me interesa mucho difundir este mensaje, porque quiero que de alguna manera todos perdamos el miedo a la enfermedad, ¿no? A cuando nos ponemos enfermos. Y es algo que nos preocupa a todos muchos, ¿no? Para mí es importante poder explicaros que debemos pensar que nuestro cuerpo es como un mensajero. Cuando hay un síntoma, hay una enfermedad, hay un malestar, lo primero que tenemos que pensar es qué nos está contando nuestro cuerpo. Hay algo que no está bien en nuestro interior. Esto lo explicaba el doctor Hammer, que es el creador de la nueva medicina germánica. Y él nos explica que las enfermedades no son errores ni fallos del cuerpo, no es que estés erróneo, no es que tu cuerpo haya hecho un error, sino que son respuestas biológicas que responden a un conflicto biológico que no se ha podido resolver, una cosa que no has podido obtener el resultado que tú querías, ¿no? Y te has quedado como solo, sintiendo eso y de alguna manera vivido como sobre todo con mucha intensidad. El doctor Hammer lo que descubrió es que cuando experimentamos un conflicto intenso, inesperado, que has vivido en soledad, nuestro cuerpo reacciona de tal manera que lo que hace es poder como compensar, adaptarse a ese conflicto, ¿vale? Él lo llamaba programas especiales de la naturaleza con sentido biológico. Y en realidad tiene mucho sentido justamente esto, porque esto lo que significa en realidad es que cada enfermedad tiene un sentido, una lógica biológica y que podemos entender y podemos resolver. Esa es la maravilla de mi trabajo y por eso me fascina tanto el poder comprender que en el origen del síntoma, ¿no? Hay detrás una enfermedad, hay detrás de cada síntoma hay un símbolo, una metáfora, una explicación, un mensaje oculto que no estamos pudiendo conocer o saber. Para que me entendáis mejor, pongamos un ejemplo bien sencillo. Imagino que una persona, por ejemplo, pierde su trabajo y de manera inesperada, no se lo espera, bueno, le crea un disgusto muy fuerte y esto evidentemente le provoca un choque emocional tan fuerte que su cuerpo responde de alguna manera para poder ayudarle a sobrevivir a ese estrés. Entonces, dependiendo de cómo viva esa situación, esa persona, su cuerpo reaccionará de una manera o de otra. Entonces esa es la tonalidad o el síntoma que se crea dependiendo de cada tonalidad y cada emocionalidad. No es lo mismo una persona que lo vive desde el enfado, desde la rabia, desde la ira, ese conflicto, y otra persona que, por ejemplo, lo vive desde una desvalorización profunda y es: ahora no voy a poder hacer nada, ahora nadie me va a coger, soy muy mayor, ya nadie me va a dar una oportunidad, etcétera. Entonces, son dos maneras, por ejemplo, de vivirlo, el mismo conflicto, pues muy distintas, ¿no? Entonces, detrás de cada síntoma, lo que tenemos que entender sobre todo es que hay una emoción que no he podido expresar también. Algo que no he podido decir. Entonces, por ejemplo, me han despedido y no he podido decirle a mi jefe que me parece fatal o que me parece un manipulador o un déspota, por ejemplo, ¿no? Y es una experiencia que no se ha podido procesar, que se ha quedado ahí como congelada. Es como un fotograma que se ha quedado ahí congelado y no he podido como darle esa salida, esa solución, ¿no? En terapia Gestalt hay una cosa que me gusta mucho, que es como poder cerrar el círculo, ¿no? En realidad cerrar la Gestalt, como se dice. Y es que cuando he abierto una experiencia, necesito poder cerrarla, necesito poder haberle puesto un final a esa situación, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como tengo sed, pues tengo sed, voy hacia el vaso a buscar el agua, bebo el agua, me satisfago y ya está, y ya se cierra ese proceso, se cierra esa gestalt, ¿no? Cosa que muchas veces cuando tenemos una enfermedad no podemos cerrar ese círculo, ¿no? De la experiencia, y eso es algo que muchas personas no entienden de la nueva medicina y de todo este trabajo que yo vengo haciendo desde hace años, ¿no? Entonces, realmente muchas veces es tan sencillo como poder ponerle ese acto o esa solución. Pero bueno, no nos adelantemos porque me emociono y sigo adelante más de lo que debería. Entonces, lo que quiero transmitiros es que cuando tomamos conciencia de esos conflictos y podemos darle un nuevo significado, podemos darle un porqué, un para qué, todo síntoma al final
como os he dicho antes, es un mensaje que nuestro inconsciente está intentando explicar y que quiere que lo escuchemos, ¿no? Entonces nos está gritando de alguna manera, oye, que me pasa esto, hazme caso, ¿no? Y cuando nos enfermamos es nuestra mente que no están en equilibrio, cuando estamos guardando rabia, ira, enfado, cuando no lo expresamos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos desvalorización, como os decía antes, ¿no? Una inseguridad profunda, una necesidad de hablar con alguien pero nos reprimimos, o cualquier tipo de comunicación que esté fallida, que esté cortada, que esté interrumpida, ¿no? Entonces, por eso creo que hay una cosa que hay que empezar a hacer y a educarse, es en el tema de el comunicarme con la otra persona. Cuando yo estoy empezando a sentir sensaciones desagradables hacia esa persona, hacia eso que está haciendo, eso que me está diciendo, es empezar a comunicarme de una manera asertiva y decirle, oye, mira, lo siento, pero esto me está molestando. ¿Podemos encontrar una manera de que esto esté bien para los dos? ¿Qué te parece? Yo creo que esa sería la mejor manera de empezar a lidiar con nuestras emociones, con nuestras sensaciones y poder empezar a comunicarnos. Pero por eso es tan importante también empezar a escuchar a nuestro cuerpo, los mensajes que nos envía. En realidad nos está constantemente enviando señales nuestro cuerpo. Y es para que cuando estamos en disgusto, cuando estamos en un malestar, podamos empezar a dialogar con él y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿No? Yo es algo que muchas veces entreno, porque sí que en mi historia personal ha habido mucho desentreno de ese tipo, ¿no? Y me he dado cuenta de que a medida que voy como trabajando más con mi cuerpo, todo se va poniendo más en paz. Y voy viviendo más en coherencia. Y voy yendo a los sitios que me apetece ir. Y voy alejándome de los sitios a los que no me apetece ir. Y eso me hace ser más feliz y en conclusión, al final es que soy más coherente y estoy más en eje conmigo mismo. Como pienso, como hablo, como vivo mi vida y las cosas que decido hacer, ¿no? Total, en resumen, las enfermedades se crean cuando nuestras emociones, cuando nuestra mente está en conflicto. Y si ya las tres están en diferentes caminos, ni te cuento. Entonces, al entender y resolver estos conflictos, nuestra salud puede mejorar. Y algo que quiero empezar a explicaros en los próximos capítulos es cómo enfermedad por enfermedad podemos ir desentrañando un poquito y sobre todo para que podáis como quitarle hierro. Para mí es una de las cosas que más me interesa, que podáis quitarle hierro cuando estáis enfermos, porque yo he pasado muchas enfermedades en mi vida, sé lo muy malo que se pasa, sobre todo lo sola que te sientes, la sensación esa de que la medicina tampoco te da lo que necesitas, porque en realidad te da una pastilla para que te desconectes de ese dolor, de esa incomodidad, y en realidad no se está haciendo el proceso. Que ojo, yo no estoy diciendo que no vayamos al médico ni nada de eso, ¿eh? Al contrario, hay que ir al médico y tener controles y demás. Pero sí que en realidad tú eres el mejor maestro de tu cuerpo y tú eres la mejor persona que puede aprender sobre tu cuerpo y qué es lo que necesita y cuándo lo necesita, si tengo hambre, si no tengo hambre, si tengo ganas de estar con esta persona o si no. Y es tu cuerpo constantemente dándote señales. Entonces, para mí es muy importante que podamos hacer esto. Empezar a dialogar con nuestro cuerpo de una manera más consciente, de una manera mucho más como cariñosa y respetuosa con nosotros mismos y nada más. Y para mí hoy era lo que quería explicaros. Así que muchas gracias por acompañarme en este primer capítulo del origen del síntoma. Y estamos desvelando los secretos del inconsciente. Y si tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que tratara, no dudes en escribirme. Así que recuerda que tu cuerpo es muy sabio y siempre está tratando de comunicarse contigo. Así que muchas gracias y un abrazo.